Buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Yo les voy a hablar sobre los dictadores del siglo XX en Ecuador. ¿Sí? Eh, Como vemos aquí en la imagen, vemos en sí los dictadores del Ecuador en el siglo XX. El primer dictador es Federico Páez Chiriboga. El gobierno empezó el 26 de septiembre de 1935 y finalizó el 23 de octubre de 1937. Federico Páez de Chiriboga es el padrino de uno de los más grandes dictadores del Ecuador. Este es Alberto, Alberto Enríquez Gallo. Federico Páez Chiriboga eh, gobernó en, lo que hizo es, con la fuerte influencia que tuvo el Ecuador por parte del velasquismo, el presidente José María Velasco Ibarra gobernó antes que él, ¿sí? Eso fue también un dictador. Entonces, el velasquismo se encargó de introducir demasiada gente dentro del sistema educativo y también de los consejos municipales y provinciales. Entonces, lo que hizo él es un fuerte opositor al velasquismo. eh, Destituyó a todas las personas que estaban dentro de estas instituciones. Eh, También lo que hizo él es aplicó reformas bastante fuertes por ejemplo, a las personas que estaban en contra del gobierno. eh, les, lo que hizo es implementó una ley de defensa social. Es una ley de defensa social que impedía golpes de Estado y también les cohibía de la ley y de la Constitución a aquellas personas que estaban en contra. Entonces, el castigo era mandarles, desterrarles del país o si no meterles a la cárcel. También lo que hizo es protegió, implementó un nuevo código civil que ayudó mucho a las madres y a los niños desamparados. Les dio propiedades, les dio herencias y también les dio una pensión para ayudarles a subsistir. Entonces, también él lo que hizo es se, se comprometió bastante con el trabajo, con la fuerza laboral, implementó un código de trabajo. Eh, También lo que hizo es implementó el seguro, la caja del seguro social para empleados privados y obreros, que en esa época se llamaba así. Ahora se llama IES. Eh, También implementó unas reformas que impedían que regulaban la protesta y eh, también implementó el salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo. Entonces, él también había demasiado conflicto, mucho conflicto religioso dentro del país. Entonces él lo que hizo es, se fue a Roma y estableció lazos con Roma, con la Iglesia Católica, aseguró, hizo alianzas con ellos, ¿sí? Para que ellos retomen nuevamente el poder que tenían antes, sus propiedades, su jurisdicción. Entonces, también él lo que hizo también es, el Ecuador tenía bastantes problemas en cuanto al Perú. El Ecuador para esa época estaba en problemas, conflictos con el Perú por frontera, ¿sí?
Entonces, lo que hizo es, eh, eh, quiso negociar la paz, ¿sí? Sería, más que todo, no la paz, sería quiso negociar eh, la solución del conflicto mediante una forma pacífica, enviando el caso lo enviaron a Washington, ¿sí? En el cual él mandó el caso a Washington para que los Estados Unidos puedan, eh, puedan resolver el caso de una manera pacífica, ¿sí? Entonces, ahora les voy a hablar sobre el segundo dictador. Entonces, el segundo dictador es Alberto Enríquez Gallo, ¿sí? Él es el ahijado del anterior, ¿sí? Entonces, Alberto Enríquez Gallo gobernó el 23 de octubre de 1937 y finalizó su gobierno el 10 de agosto de 1938. Él derrocó a su padrino, ¿sí? El anterior dictador que hablé. Entonces, él lo que hizo es, junto con el Ministerio de Defensa, él es el que estaba como el ministro de Defensa, se puede decir. Él es el que estaba liderando eso, ¿sí? Entonces, él lo que hizo es crear una junta, que es la Junta Suprema de Gobierno. Entonces, él se proclama, el 23 de octubre de 1937, se proclama jefe supremo de la República del Ecuador. Él lo que hizo es desarrolló, implementó varias reformas junto con su cuerpo de militares, ¿sí? Lo que hizo él es regular, ¿sí? Había muchos partidos políticos para la época, ¿sí? Había un partido conservador, populista, liberal, socialista, y todos estaban en conflicto, todos esos partidos políticos. Él lo que hizo es, junto con los militares, ayudó a regular ese tipo de conflicto que había, cambiando las reglas del juego, ¿sí? Él lo que hizo, los militares y él eh, propusieron el desarrollo laboral y también las relaciones laborales para que el Ecuador se desarrolle mucho mejor, ¿sí? Alberto Enríquez Gallo también lo que hace es implementar una ley de organización, una ley de organización y jurisdicción a las comunas. Esto le permitió desarrollar mejor la relación laboral con las comunas, ¿sí? Y por lo tanto las comunas también que se desarrollen de mejor manera, tanto laboral y que puedan contribuir al desarrollo del país. La agricultura en sí, mucho también respaldó a los campesinos. Los campesinos en esta época no tenían sería jurisdicción, mucho poder, entonces no se sentían parte inclusive del Ecuador. Entonces él lo que hizo es, diseñó esta ley, ¿sí? En la que los campesinos formaban parte del Ecuador, tenían jurisdicción, tenían poder, y entonces hubo una perfecta relación laboral por parte de los campesinos y en favor del gobierno. También él lo que hizo es desarrolló una asamblea, una asamblea constitucional. La asamblea constitucional se trataba de
la Asamblea Nacional Constituyente que él diseñó en el año de 1938 era formar un equilibrio entre todos estos partidos políticos que se daban, que era el conservador, el populista, el liberal y el socialista. Entonces, en esta asamblea lo que hizo él es equilibrar las relaciones que estaban tan deplorables antes que él ingresara al mandato, al gobierno. También él lo que hizo es él más trabajó de una forma de izquierda. Él trabajó de una forma de izquierda más, ¿sí? Él lo que hizo es impulsar el desarrollo laboral y campesino, ¿sí? Él se enfocó en el desarrollo laboral, del trabajo, de la parte laboral, de los campesinos, en general, ¿sí? Entonces, él creó un código de trabajo también, junto con su cuerpo de militares. También él dio asistencia social a los trabajadores, en sí en general al país, ¿sí? A la final logró su prometido, que es una excelente vida laboral, una mejor relación laboral, también una inclusión de los campesinos dentro del Ecuador, las comunas, una mejor organización de las comunas y por lo tanto un mayor desarrollo de estas en el Ecuador. Les voy a presentar un caso, ¿sí?, de estudio que se desarrolló dentro del gobierno de él, ¿sí? La compañía South American Development CO. Esta compañía es en sí, lo que pasó es que hubo un conflicto por parte de la compañía y con los trabajadores. Los trabajadores y la compañía tenían una pésima relación laboral. Es por culpa de que la compañía discriminaba a los trabajadores ecuatorianos. Entonces es lo que el presidente Alberto Enríquez del Gallo lo que hizo es subió los impuestos a esta compañía, le puso más impuestos, pero al final dicen que fue uno de los dictadores más honrados que hubo, ya que él nunca aceptó ni un solo dinero, no aceptó ningún fondo monetario ni nada que la South America Development CO estaba dándole, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a hablar sobre José María Velasco Ibarra, ¿sí? José María Velasco Ibarra es el tercer dictador, ¿sí? Empezó su gobierno, empezó el 1 de septiembre de 1934, terminó el 21 de agosto de 1935. Esa fue la primera presidencia. En sí, José María Velasco Ibarra presentó un plan de gobierno a la Constitución, al Congreso, ¿sí? Este mismo constaba de una libertad pública y un respeto al populismo. También él tenía el concepto de la educación laica, pero la diferencia es que la educación laica que él mantenía tenía mucha libertad de enseñanza, ¿sí? Tenía libertad en el enseñar. Él implementó también un plan de desarrollo de obras. Entonces también diseñó un plan económico
eh, enfatizó mucho en la parte agrícola. Diseñó caminos, grutas de regadíos. Ya, esa es la primera presidencia. La segunda presidencia se desarrolló el 1 de junio de 1944 al 23 de agosto de 1947. La segunda presidencia consistió en que él desarrolló una asamblea constituyente, la misma que se basaba en el Código del Trabajo. En sí, él desarrolló un consejo de garantía constitucional. También diseñó el Tribunal Supremo Electoral y le dio autonomía a las universidades. En el segundo gobierno, él enfatiza mucho en educación, ¿sí? Él lo que crea la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Ecuador. También él lo que hace es, en estas épocas, el 1 de junio de 1944, el 23 de agosto de 1947, ya estaban saliendo del conflicto que se desarrolló en 1945, que es la gran pérdida de territorio que sufrió el Ecuador. Entonces él lo que hizo es, se unió a la ONU, ¿sí? para respaldar el país, para que no vuelva a haber otra invasión por parte del Perú. Y también fortaleció las Fuerzas Armadas, las fuerzas en general, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, la Armada. Entonces, lo que él también hizo, estuvo en contra de la izquierda, ¿sí? de todo el movimiento de izquierda, todos los movimientos políticos de izquierda, él estaba en contra, rotundamente. También desarrolló vías de carreteras, obras públicas, ¿sí? Como tal. Ya. Sí, la tercera presidencia de José María. La tercera presidencia de José María Velasco Ibarra fue el 1 de septiembre de 1952 al 1 de septiembre de 1956. En estos años es la tercera presidencia, ¿sí? Entonces, lo que hizo José María Velasco Ibarra es fortaleció al ejército, implementando tecnología, modernizando al ejército, introduciéndole tecnología, nuevos mecanismos de accionar, municiones, armamento, capacitación al personal. Entonces, él lo que hizo también, desarrolló escuelas, colegios, como vemos aquí, ¿sí? Se dice que las vías, el primer mapa de las vías fue diseñado en este tercer periodo del presidente José María Velasco Ibarra. Entonces, se desarrolló el primer mapa orgánico de vías terrestres en este periodo. Entonces, también en la Iglesia Católica jugó un papel muy importante dentro de este periodo de gobierno, porque en sí crearon universidades, crearon colegios, escuelas, y eso es esto. Ya aquí vemos la implementación de armamento, una modernización del armamento por parte del gobierno hacia las Fuerzas Armadas.
Ya, entonces la cuarta presidencia es del 1 de septiembre de 1960 al 8 de noviembre de 1961. Aquí hubo un gran conflicto dentro del gobierno porque el peso, en este caso el sucre ecuatoriano, se desvalorizó, ya que el presidente lo que hizo es unificar el cambio de moneda con las monedas internacionales. ¿Sí? Entonces esto produjo una desvalorización del sucre y también creó mucha malestar dentro del Ecuador. Eh, Eso fue una crisis para el Ecuador. ¿Sí? Ya, entonces el 31 de agosto de 1968 al 15 de febrero de 1972 es la quinta presidencia. ¿Sí? Eh, Aquí, en este periodo, se desarrolló el boom petrolero, o sea, es la antesala del boom petrolero. Aquí, en este periodo de la presidencia, se desarrolla la ley de hidrocarburos, el Consejo de el Consejo de Petrolero Fiscal, sería el Consejo de Yacimientos Petroleros Fiscales. También se desarrolla en este periodo los primeros oleoductos, también la refinería Esmeraldas como tal. Entonces ahorita les voy a hablar sobre este es otro dictador que se llama Guillermo Freire del Pozo. Él es el cuarto dictador, ¿sí?, que tuvo el siglo XX. El cuarto dictador que empezó su mandato el 11 de julio de 1963 y terminó el 29 de noviembre de 1965. En este periodo de gobierno, él en sí él gobernó junto con varios militares. Se puede decir que formaron una junta de gobierno, la cual estaba conformada por el Ministerio de... estaba conformada por el comandante general del ejército, comandante general de la Fuerza Aérea, comandante general de la Armada y por el asesor y por el asesor de el senador, perdón, y por el senador de el senador de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos lo que hicieron es gobernar por medio de Guillermo Freire del Pozo, que es el comandante general de la Fuerza Terrestre. Entonces él lo que hizo es, en este periodo, implementó, digamos, quiso implementar nuevas reformas, ¿sí? Nuevas reformas, pero no, en sí el Senado, el Congreso no le aceptó, ¿sí? Porque eran reformas muy grandes y cambiaban totalmente la visión del Ecuador como tal. Entonces, ahora les voy a hablar. Ya, este es el quinto dictador, ¿sí? Del siglo XXI. Este dictador es Ramón Castro Gijón. Empezó su gobierno el 11 de julio de 1963 y terminó el 29 de marzo de 1966. En sí, Ramón Castro Gijón es el comandante general de la fuerza de la Armada, ¿sí? Entonces, junto con el anterior que vimos, sí conformaron la Junta de Gobierno, que es básicamente una junta militar que gobernó en estos periodos. Por ejemplo, del 15 de julio de 1963 hasta el 29 de marzo de 1966. Entonces, esta junta lo que se concentró es
implementó una reforma agraria, ¿sí? Es lo más importante que hizo esta junta militar de gobierno. Es implementó una reforma agraria, la misma que daba oportunidades a los campesinos, a los agricultores, daba tierras a las personas necesitadas con pocos recursos económicos, les daba tierras para que puedan desarrollar de mejor manera la agricultura. Por eso que es una reforma agraria, ¿sí? Entonces, les voy a hablar sobre el último dictador y el sexto dictador que tuvo el siglo XX es Guillermo Rodríguez Lara. Empezó su gobierno el 15 de febrero de 1972 y terminó el 11 de enero de 1976. Este dictador en sí implementó también varias reformas que daban seguridad a su dictadura, que era todas las personas que estaban en contra de su gobierno eran exiliados o si no también prisioneros. Eh, lo más importante de esta dictadura es que se desarrolló el boom petrolero como tal. En esta época se desarrolla el boom petrolero como tal, se da la explotación petrolera en el oriente, se empieza a dar la explotación petrolera en el oriente, por lo tanto el Ecuador comienza a tener bastante petróleo. Este petróleo se manda a exportación, ¿sí? Se manda a exportación para que, para que, para que el gobierno tenga dinero, ¿sí? Gane dinero mediante el petróleo. Entonces, lo que pasa es que la exportación era tan grande la suma de dinero que recibía este gobierno que él lo que hizo es, como estaban explotando el petróleo del oriente, entonces existe mucho petróleo en el oriente, ¿sí? Entonces, las ganancias del petróleo iban destinados a obras públicas, ¿sí? Las obras públicas eran invertidas en hospitales, escuelas, colegios, carreteras, entonces en centros de salud. Eh, en este periodo de gobierno se establecen tramos de carreteras bastante grandes, como por ejemplo la carretera que va de Ecuador, sería la carretera que va de Quito a Turcán, ¿sí? Entonces es un tramo bastante grande. Ya se comienzan a pavimentar vías bastante extensas. Entonces el dinero que recibía Ecuador por parte de las exportaciones de petróleo eran muy altas. Entonces, Guillermo Rodríguez Lara lo que hizo es, todo ese dinero implementó tuvo una visión que es más que todo una ideología, ¿sí? Tuvo la ideología de un movimiento, él creó un movimiento nacional revolucionario. Este movimiento lo que quería hacer es cambiar la economía, la planificación de la economía, la planificación de la sociedad como tal, en sí mediante los recursos generados por parte de la exportación de petróleo. Pero a la final no se pudo dar esto, ¿sí? No se pudo dar porque hubo demasiada contradicción, demasiado conflicto por parte de la Asamblea y por parte del Senado, por parte del Congreso, ¿sí? No del Congreso, por parte de la Asamblea y por parte del Senado, ¿sí? Entonces no se dio eso y bueno, eso es todo, gracias.